digamos, interferimos con algunos procesos propios electromagnéticos, ¿no? Entonces, bueno, sí está comprobado ahí de que cuando echen a andar sus máquinas, pues no estén tan nerviosos porque alteran el electromagnetismo. Y de hecho es lo que vamos a ver un poquito hoy. Hoy en química, se acuerda que ya habíamos visto esta parte, vimos lo que era la química, vimos el método científico, en este caso vimos también qué era la materia, cómo se relaciona, vimos en este caso la diferencia entre átomos, partículas, moléculas y iones, y vimos la relación que hay entre materia y energía. Es decir, la materia y la energía, esta cuestión de que no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y veíamos aquí la cuestión con Einstein, veíamos aquí cómo básicamente él proponía que la energía podía salir a partir de alterar, mandar una materia, por ejemplo, mandar un lápiz, ¿no? O una piedra a la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, hacer esto nos provocaba que se liberara energía, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde nos habíamos quedado, ¿no? Si no recuérdenme, porque como ahora íbamos a ver esto de fenómenos químicos y físicos, o esto ya lo vimos. Recuérdenme, nada más, como ahorita tengo 3 clases al mismo tiempo, entonces estoy un poco confundido. Pero si nos quedamos aquí con esto, o si lo vimos o no lo vimos. ¿Alguien se acuerda? Rubén, Fernando. Creo que no lo vimos, ¿no? Esto. Bueno, vamos a verlo. Si no, se desconectó, ¿verdad? A ver, permítame un segundo. A ver, ahí están todos, ¿verdad? Tengo ahí un poco de problema con el internet, entonces ahí, este, avísenme cuando no se vea o no se escuche, ¿no? Entonces les comentaba que sí ya habíamos visto esto de los fenómenos químicos y fenómenos físicos. ¿Esto sí ya lo vimos o no? Fue justo cuando se desconectó, cuando esto. Bueno, si no los hemos visto, los repasamos ahorita otra vez. Entonces, los fenómenos químicos y los fenómenos físicos se diferencian básicamente porque el fenómeno químico, ajá, es uno donde la materia se altera al interior, ¿no? Hay una alteración en la materia, es decir, los átomos se quedan alterados. Cuando tenemos un fenómeno físico, es cuando la materia, en este caso, sufre de alteraciones, pero al exterior. Al exterior. Entonces, aquí tenemos, este es el pequeñito detalle que tenemos. Y déjenme grabar porque parece que nos está, sí se está grabando. Entonces, tenemos esta cuestión. Entonces, por ejemplo, como fenómeno químico, podemos tener la combustión, la fermentación y la oxidación. También, por ejemplo, la digestión, ¿no? La digestión, ¿no? O la respiración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la combustión necesitamos el carbono, necesitamos el hidrógeno y el oxígeno para que algo se prenda, ¿no? Y decíamos que, por ejemplo, el H2O, el agua no se quema, pues ¿por qué? Pues porque no tiene carbono. Y todo lo que se prenda debe de tener carbono. Entonces, la unión de estos 3 elementos provocan que haya una combustión. La digestión es cuando todos los alimentos se empiezan a descomponer y liberan, en este caso, hidrógeno, oxígeno, carbono, metano, nitratos, en fin. Entonces se altera. Entonces la oxidación, como esto que vemos aquí, ¿no? Es cuando hay una ganancia de oxígeno. Entonces, obviamente, se está ganando oxígeno. Entonces, eso es básicamente los fenómenos químicos. Y en este caso, un fenómeno físico es esto, es la transformación de, por ejemplo, un líquido, ¿no? Del agua está en estado líquido, se vuelve estado gaseoso, ¿no? Esto llamamos vaporización. Cuando es a la inversa, cuando el gas, en este caso, se vuelve líquido, se llama liquefacción, es como lo que tenemos en los gases de gas de las casas normales, ¿no? El estado sólido, un hielo, cuando se derrite, se llama, en este caso, fusión. Cuando se vuelve hielo, se llama solidificación, ¿no? Y cuando, en este caso, se vuelve sólido o gaseoso,
también se llama sublimación, como el hielo seco. Entonces, por ejemplo, estos son fenómenos físicos y estos fenómenos físicos no son los estados de la materia. Y obviamente nosotros tenemos estados de la materia un poquito más complejos. Por ejemplo, nosotros podemos tener el estado sólido, ¿no? Que lo conocemos, es básicamente el estado que conocemos como, no sé, una piedra, la sal, en fin. El líquido, pues es todo lo que tiene el agua, que tiene sus propias, tiene una cantidad de propiedades muy interesantes. El gas también cuando se dispersan las moléculas, pero un estado que tenemos muy interesante es el estado plasma, ¿no? El estado plasma, ¿no? Es el estado, por ejemplo, que tenemos como el sol. El sol es plasma, es decir, el plasma es una especie de gel, de gelatina, pero con una temperatura muy alta, o sea, si tenemos una gran temperatura. Entonces, eso lo vuelve, en este caso, muy caliente. Entonces, obviamente, aquí, a diferencia de la gráfica anterior, que teníamos 3 estados, aquí tenemos 4, ¿no? Entonces, de sólido a líquido, de líquido a gas, estos ya vimos y ya vimos cómo se llaman cada uno de los procesos. Pero, por ejemplo, nosotros del gas, el gas cuando lo calentamos mucho se va a volver plasma. Entonces, obviamente, esto se llama ionización. Y cuando el plasma se enfría, se llama desionización. Entonces, por ejemplo, el gas que tenemos en el Sol, tenemos en este caso hidrógeno y tenemos nitrógeno y tenemos helio, ¿no? Entonces, son los 3 grandes elementos que están en forma de gas y que se calientan, hacen reacción y generan el plasma. Entonces, obviamente, no sé, ¿alguien de ustedes tuvo en algún momento estas famosas televisiones hace como 10 años? Estas televisiones que vendían, que se decían que eran de plasma, estas televisiones que eran las que comenzaban siendo como las delgadas, pantallas delgaditas. ¿Alguien de ustedes tuvo alguna de estas de plasma? ¿O todos tienen de estas delgadas pantallas, pero de LCD? ¿Tú de cuál tienes, Fernando? El de la televisión, Ujú. pues honestamente no lo sé, pero sé que no es de lo que usted dice. ¿No es ninguna de las dos? ¿Ni de plasma ni de LCD? Sí, debe ser algo. LSD ha de ser, Ajá, pero debe ser no, eso. no ha de ser plasma ni nada. La diferencia es esto, es que a nosotros nos vendían, por ejemplo, estas de plasma, incluso sus celulares, ¿no? Los celulares que tienen son ese. Porque nosotros lo que tenemos es esto, la plasma artificial, es decir, es una especie de gelatina líquida que ponían en las pantallas y por eso eran muy delgadas, o sea, por eso eran tan delgaditas, pero era una especie de gelatina, que cuando pasaban, llegaban las ondas en este caso de la televisión, se transformaban y la luz se iba difuminando por toda la pantalla. Entonces, la bronca que teníamos con esto es que sí, era muy delgada, no utilizábamos bulbos ni en ese asunto, pero por ejemplo, teníamos que ver la pantalla de frente, ¿no? Para poder ver bien las cosas. Si nosotros nos hacíamos un poquito de lado, ya veíamos distorsionado o ya veíamos sombras, ¿no? Y ya se veían por acá unas cosas. Es decir, porque la luz no se recorría de la misma manera. Ahora, las pantallas LCD, como las que tienen sus teléfonos o sus computadoras o seguramente sus televisiones, porque esa es la tecnología dominante, tienen miles de puntitos, donde tienen igual este mismo líquido aquí, que cuando entra la corriente, ¿no? Traduce las ondas y son foquitos de luz. Entonces, si ustedes a su teléfono celular, por ejemplo, tienen su celular, le ponen una gota de agua, van a ver ahí todos los puntitos, van a ver muchos puntitos de luz que están prendiendo y apagando al mismo tiempo. Eso es lo que da la sensación de movimiento. Entonces, por ejemplo, en esta pantalla, ¿no? Entonces, lo que hacemos prácticamente es tener mucho de esto. Estos son lo que tenemos las pantallas LCD y son, entre más puntitos, es mejor digamos, la visualización. Entonces, no sé si ustedes han visto que ya hay algo que se llama 4K, ¿no? Por ejemplo, la visión 4K. Bueno, las pantallas que tienen 4K o que tienen resolución 4K, bueno, deben de tener miles y miles y miles y miles y miles de puntitos de estos para poder tener una resolución exacta. Entonces, bueno,
Entonces, para que sepan cuál es la diferencia con el plasma. Entonces, las estrellas están hechas de plasma y en este caso no son sólidas, ¿no? Ahora bien, nosotros tenemos, esto es sumamente bien importante, ¿no? Tenemos la cuestión de los elementos y los compuestos. Entonces, por ejemplo, nosotros en la tabla periódica lo que nos encontramos son elementos, ¿no? La tabla periódica de los elementos, ¿no? Que la hizo Mendeleev, es un ruso que ahorita, por ejemplo, ya ven que están cancelando todo, entonces este ruso pues prácticamente estaría un poco cancelado, que es absurdo y es ridículo, ¿no? Que pase esto. Pero en fin, entonces, la tabla periódica de los elementos se hizo con base a vamos a ver un poco a los periodos de los elementos, es decir, a la cantidad de electrones, protones y neutrones que tienen. Pero vamos aquí. Los elementos, por ejemplo, como es el hidrógeno, cuenta como uno solo, pero si está junto con otro elemento, pues es solamente un hidrógeno, o sea, son dos de hidrógeno. Si hay dos de oxígeno, pues cuenta como dos y le ponemos aquí el 2, ¿no? Pero son básicamente un elemento. Igual el nitrógeno, igual aquí puede haber tres, incluso aquí tres de cloro, ¿no? Y aquí le pondríamos tres, pero sigue siendo cloro. ¿Cuándo se convierte en compuesto? Se convierte en compuesto cuando se combinan, en este caso, ¿no? Diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo óxido de nitrógeno. ¿Por qué? Porque tengo oxígeno, que es el que oxida, ¿no? Y tengo nitrógeno. Entonces, solamente tengo uno, entonces óxido de nitrógeno. Por ejemplo, aquí tenemos la molécula del agua. Entonces, este es un compuesto. Tengo dos de hidrógeno, H2, o no, y uno de oxígeno. O el dióxido es di, porque son dos, ¿no? Uno, dos oxígenos, y tenemos aquí el nitrógeno, ¿no? Y aquí dióxido de carbono, igual también tengo dos, ¿no? Di, y tengo un carbono. Entonces, estos son compuestos, ajá, y estos pueden generar, en este caso, reacciones. Y un elemento por sí solo, no, un elemento por sí solo puede provocar que se vuelva radioactivo, pero nada más, pero cuando se junta con otros, entonces tiene otro tipo de reacciones. Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, tenemos que diferenciar también otros elementos, porque este concepto a veces también confunde el concepto de mezcla. Entonces, la diferencia es una mezcla, una mezcla es cuando yo junto, en este caso, dos elementos, pero no, en este caso no se combinan. Es decir, por ejemplo, tengo la sal, ¿no? Sal y agua, ¿no? O sea, sí se mezclan, pero no se hace una sola cosa. Y un compuesto, un compuesto es cuando si yo tengo, por ejemplo, aquí hidrógeno, tengo dos de hidrógeno y tengo oxígeno y los junto y sale un nuevo, en este caso, compuesto, que es el agua. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo tener muchas mezclas, ¿no? Y vean aquí la diferencia. Puedo poner canicas, y puedo poner piedras. Entonces, esa es una mezcla. Las pongo en una bolsa, ¿no? Canicas y piedras es una mezcla, ¿no? Otra mezcla sería, por ejemplo, café con leche, ¿no? Pongo café, ¿no? Y le echo leche y azúcar y agua y eso es una mezcla, ¿no? ¿Por qué? Porque no está generando ninguna reacción, solamente los elementos ahí se están combinando, pero cada uno conserva sus propias propiedades y aparte su estructura molecular tampoco se está alterando. A diferencia de un compuesto donde sí se altera. Por ejemplo, yo pongo perdón, Cl, esto es, por ejemplo, la sal, ¿no? Entonces, la sal común, pero combinamos, en este caso, sodio y cloro y nos da la sal común. Entonces, obviamente, o yo tengo, por ejemplo, H, tengo hidrógeno, tengo azufre y tengo oxígeno, y puede quedar así, ¿no? H2SO4, y entonces esto es ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, pero aquí hay una reacción. Entonces, este es un compuesto y este es una mezcla. Perfecto. Hasta aquí, en este momento no queda duda de lo que es una mezcla y lo que es un compuesto. Sí queda entendido ahí, que va a ser bien Sí, todo importante. bien. ¿Sí? Perfecto.
Entonces, mezclas y compuestos, dos cosas diferentes. Ahora, vamos a ver un poquito las mezclas. Las mezclas tienen unas propiedades que para nosotros son muy evidentes a la vista. Entonces, por ejemplo, con la vista podemos saber si una mezcla es homogénea o es heterogénea. Una mezcla homogénea, por ejemplo, es cuando yo combino, por ejemplo, vuelvo al mismo, café con leche, ¿no? Entonces, estos dos, cuando yo los combino, me dan un color único, que es beige, ¿no? O sea, me dan un color ahí. O sea, se unifica el color y todo. Pero ojo, la leche sigue siendo leche y el café, café, ¿no? Una heterogénea es cuando yo pongo, por ejemplo, agua, agua y aceite. Agua y aceite. Entonces yo veo la diferencia. Entonces veo el aceite hasta arriba y veo el agua acá abajo. Entonces es heterogénea. Hetero significa varios. Homo significa uno, ¿no? Entonces, obviamente tengo ahí la diferencia de estos. Entonces, aquí yo voy a tener prácticamente con la pura vista voy a ver diferente. Por ejemplo, si yo pongo otra vez, ¿no? Canicas, ¿no? Canicas y piedras. Pues yo veo las canicas, puedo diferenciar las canicas de las piedras. Y las homogéneas. Otra mezcla homogénea, por ejemplo, sería la sangre, ¿no? La sangre es una combinación de agua, vitaminas, en fin, y en este caso tiene un solo color, es una mezcla homogénea, ¿no? Esto ahí. Y entonces, aquí lo decimos, ¿no? Entonces, ¿cuál es su característica? Pues, por ejemplo, que todo su aspecto es igual, ¿no? La sangre es roja, ¿no? En este caso, la leche también. La leche por sí mismo es una mezcla también, ¿no? Y tenemos helio. Ahora, aquí ponemos un ejemplo, azúcar disuelta en agua y una heterogénea, aquí sal con arena, ¿no? O sea, aquí no podemos diferenciar esto. Ahora, una cuestión interesante es que las mezclas se pueden separar con procesos, en este caso, físicos, ¿no? Y los compuestos se pueden diferenciar con procesos químicos. Entonces vamos a ver cómo es eso, ¿no? Y aquí vemos un poco la diferencia. Entonces, por ejemplo, una mezcla yo la puedo separar por un proceso físico. ¿Qué sería un proceso físico? Por ejemplo, si tengo canicas y piedras, pues las separo, ¿no? Veo las canicas y las piedras. Ese es el más simple. Otro, por ejemplo, la sangre, ¿no? O el café con leche, ¿no? Entonces yo lo pongo en un aparato, ¿no? Que pongo el vaso y lo pongo a girar. Lo pongo a girar y entonces el más pesado, el elemento más pesado se va a ir para abajo y el más ligero arriba. Entonces cuando quitemos el vaso después de que está girando va a quedar dividido, ¿no? El café acá, ¿no? La leche acá. Entonces, ese es otro proceso ahí que vamos separando. Otro, por ejemplo, si tenemos un vaso de agua con azúcar, ¿no? Simplemente lo ponemos al sol y el agua que va a hacer se va a evaporar y el azúcar va a quedar ahí abajo, ¿no? O la sal en este caso. Entonces, básicamente son esos procesos, en este caso, físicos. En este caso, un compuesto, por ejemplo, si yo quiero dividir, en este caso, el agua, ¿cómo separo el agua? Entonces hay un proceso que se llama electrólisis. Ajá, electrólisis. Entonces, esto es muy curioso. ¿A ustedes nunca les ha pasado, por ejemplo, que no tengan gas, por ejemplo, se les acaba el gas, y entonces tienen que calentar el agua con uno de estos calentadores eléctricos? Nunca ninguno les ha tocado, así que tienen la cubeta de agua y tienen un calentador así, que lo meten aquí y tiene aquí una resistencia y se calienta. Nunca nadie lo ha visto Sí, estos, sí, ¿sí? yo sí. ¿Y qué pasa con el agua? ¿Cómo se pone el agua después de que lo pones a calentar ahí? Ya, bueno, obviamente se pone caliente, pero Ujú. bueno, yo veo que luego como que van subiendo Sí, burbujitas y así. exacto. Sube muchas, y no necesariamente porque esté hirviendo el agua, ¿no? No, Y aparte el agua se vuelve un poco blanquizca, ¿no? Y aparte, cuando nosotros nos bañamos con esa agua, nos da mucha comezón, o sea, se nos reseca la piel y todo, porque se vuelve ácida, ¿no? El agua se vuelve ácida. ¿Cuál es el referente de esto?
Bueno, que si nosotros ponemos dos tubos de ensayo, uno aquí y otro acá, y ponemos aquí, este tubo de ensayo se va a llenar de hidrógeno y este se va a llenar de oxígeno, es decir, la electricidad provoca una reacción química que hace que cada elemento se separe, o sea, que se rompa, en este caso el ion, y se separen los elementos, ¿no? Esto es una forma de separar, entonces esto es muy padre como se hace, ¿no? Estas separaciones. Entonces, sí, ¿no? Pero aparte no es nada recomendable bañarse con este tipo de agua. Por ejemplo, hay gente que se baña mucho con esta y pues se les pone el pelo feo, ¿no? La piel se les hace muy seca, entonces tienen problemas luego ahí con resequedad y se les caen las uñas, bueno, en fin, ¿no? Entonces, por eso no es tan recomendable porque esa agua se vuelve muy ácida. Entonces, un poco para cerrar el punto, la diferencia entre mezclas y compuestos. Entonces, mezclas, ¿no? Están formadas por elementos compuestos o ambos, pero no a nivel molecular, solamente están, ¿no? Coexisten. Los compuestos sí, están formados por elementos, pero a un nivel molecular, ¿no? Entonces aquí las mezclas se separan por métodos físicos, estos por métodos químicos. Estas, en este caso, las mezclas no producen una reacción química. O sea, si yo le echo a la leche, le echo café, pues no pasa nada, no explota ni nada. Pero, por ejemplo, si yo aquí a una Coca-Cola le pongo unos mentos, pues explota, ¿no? O sea, es una explosión. Es decir, es una reacción química, ¿no? Aquí se van a combinar, en este caso, en proporción variable, ¿no? Y, o sea, no puedo poner mucha agua y puedo poner mucha azúcar o mucho café, en fin, ¿no? En un compuesto, los elementos tienden a equilibrarse. Y eso es por eso cuando vamos a hacer ecuaciones químicas, ¿no? Tienden a equilibrarse. Luego, en este caso, las mezclas pueden hervir, ¿no? O pueden congelarse en diferentes estados. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos un vaso de agua con aceite, entonces vamos a ver que el agua hierve a los 100 grados, ¿no? A los 100 grados. Y el aceite hierve como a los 80. Entonces, primero vamos a ver ahí el aceite hirviendo y luego el agua. Y entonces, obviamente, aquí la última, sus propiedades se relacionan con la de sus componentes, es decir, no se combinan, y aquí sí, ¿no? Cada elemento va a tener una propiedad, pero van a estar cediendo propiedades, es decir, van a estar en una constante alteración. Muy bien, ¿alguna duda aquí entre mezclas y compuestos en este último punto? ¿No? Perfecto. Entonces pasamos a aquí, ¿no? ¿Quién de ustedes le ha tocado ir a su laboratorio de su escuela y hacer ahí experimentos con matraces, tubo de ensayo y todo eso? ¿No? ¿Sí lo han hecho o de plano Yo no? sí, yo ¿Sí? sí. ¿Qué has hecho así de experimento? Pues hace poco hicimos un shampoo y pues ya nos dieron bueno, es que no tengo ahorita la hoja a la mano de la práctica, pero Ah, pues nos dieron los tubos de ensayo también con distintos pues líquidos así raros y pues aparte el profe nos ayudó con otros materiales más sofisticados y ya, pero sí, sí he hecho prácticas, profe. sí, está padre, ¿no? Ujú, sí. Está padre meterte ahí. Y bueno, a mí en mi época hacíamos un montón de cosas así de meternos al laboratorio y hacer un montón teníamos que llevar nuestros matraces, teníamos que llevar nuestras pipetas y nuestros mecheros, entonces era una locura, ¿no? Tenías que cuidar todo y aparte que era carísimo, ¿no? Todo ello. Entonces era complicado estar ahí en el laboratorio, tenías que cuidar todo, pero nos gustaba hacer combinaciones así, algunas muy raras. Entonces, por ejemplo, teníamos un maestro que era como, no sé si han visto esta película del Club de la Pelea, pero era un tipo que siempre quería hacer como cosas muy raras, pero eran totalmente ilegales, como quería hacer, a partir de jabones, quería hacer como bombas, ¿no? Entonces estaba un poco chiflado ese maestro, pero era muy curioso. Entonces, sí, las combinaciones pueden ser
muchísimas, y la cuestión es perderle el miedo ahí al laboratorio, ¿no? Siempre estar ahí haciendo las mejores combinaciones, siempre salen a veces incluso de casualidad, ¿no? Algunos perfumes y todo. Muy bien, entonces vamos con el punto de los átomos. Cuando nosotros estamos revisando, en este caso, la tabla periódica, nosotros vamos a trabajar mucho con este tipo de modelos. Este modelo, por ejemplo, este es el modelo de Rutherford. Este modelo nos ayuda a entender cómo existen los átomos. No es que así sea. Es decir, nadie ha visto un átomo, no existe un microscopio, el más poderoso, no nos ha hecho ver, en este caso, un átomo. Sabemos que existe por muchísimas más cosas, por ejemplo, como por la misma química, por las mismas reacciones, pero sobre todo por las matemáticas. Es decir, las matemáticas nos han hecho crear modelos para saber cómo funcionan estos elementos, aunque, y esto es lo más curioso, aunque no los hayamos visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto nos llega a explicar cosas tan importantes. Por ejemplo, sabemos que aquí está el núcleo, y en el núcleo están los protones y están los neutrones, y esto que está flotando aquí son los electrones, ¿no? Y aquí está. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros revisamos estos modelos, nos podemos dar cuenta de un montón de cosas. Por ejemplo, esta. Ustedes cuando se tocan, por ejemplo, se tocan la mano, ¿no? Se están así tocando o tocan un lápiz, o por ejemplo, yo aquí estoy con el lápiz electrónico y toco la pantalla. ¿Ustedes creen que en verdad estamos tocando las cosas o no las estamos tocando? ¿Qué piensan de ello? ¿En realidad tocamos todo? Yo había escuchado que no, entonces creo que no. ¿Y Ah, cómo es que no se da? es que o sea, según yo, como los pequeños, no sé si son los átomos o qué, pero Ajá, sí es de que como que nunca se llegan a tocar así completamente. Creo, no sé muy bien. exacto. No, tienes toda la razón. Porque supongamos que tenemos otro aquí, ¿no? Otro como este aquí, ¿no? Y aquí tenemos este, ¿no? Rodeado de esto. Tenemos otro así, ¿no? Otro aquí. Entonces, lo que pasa es que los núcleos no se tocan. ¿Por qué? Pues obviamente porque si se tocan los núcleos, si se fusionan los núcleos, hacemos lo que se llama una fusión, fusión atómica. Y entonces esto libera energía. Es básicamente lo que se hace para los reactores nucleares. Los reactores nucleares sí fusionan núcleos de uranio, y entonces logran calentarse, liberan energía y esto, ¿no? Cuando nosotros también podemos liberar energía de un átomo a partir de dividirlo. Entonces eso se llama fisión, es decir, división. Y este es el principio, por ejemplo, de las bombas atómicas, ¿no? Ahora bien, nosotros, así como cualquier persona, estos negritos son los electrones. Y acá, pues, véanlos, así se imaginan que está aquí girando, también son los electrones. Todos los electrones son negativos y estos también son negativos. Entonces, obviamente, estos chocan. O sea, no se pueden tocar. Aparte, estos se pueden intercambiar, sí. O sea, un electrón de aquí se puede ir para acá, sí. Pero si se va uno para acá, uno de acá se viene para acá. Es decir, no es que quedan desequilibrados, ¿no? Quedan juntos. Entonces, obviamente, esto se llama, se repelen, en este caso, los electrones para que nos choquen los núcleos, y entonces esta es la sensación. Nuestro cerebro traduce como esta vibración, este magnetismo, aquí, este rechazo, lo traduce como formas, por ejemplo, como formas de calor, ¿no? Entonces nos da una sensación de que estamos tocando. Entonces yo, por ejemplo, pongo el lápiz, ¿no? El lápiz electrónico lo pongo en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy ocupando una compu que tiene pantalla táctil, ¿no? Y entonces, cuando yo pongo el lápiz, lo que está pasando no es que esté tocando, sino que estoy generando un impulso eléctrico, ¿no? Y responde esta luz, que esto que cada vez que yo escribo aquí es un impulso eléctrico, ¿no? Que se va marcando. Básicamente, no es que se está tocando. Entonces, esto se explica a nivel muy molecular, ¿no? Pero muy bien, ¿eh? Muy bien, Rubén, lo que comentaste. Muy bien, ahora, vamos aquí con este punto, ¿no? Nosotros tenemos aquí en los electrones,
en este otro modelo, seguimos un poco con el modelo de Rutherford, sabemos que tenemos protones, ajá, tenemos electrones, los electrones están acá afuera, que son carga negativa, los protones, los vamos a poner, que son positivos, y los neutrones, que son, en este caso, neutros. Ellos están conviviendo. Entonces, por una cuestión que no sabemos, es decir, sabemos cómo funciona el núcleo de los átomos, pero no sabemos en sí por cómo se forman así, nosotros tenemos que el número de neutrones es igual al número de protones, es igual al número de electrones. Quiere decir que si yo tengo 10 neutrones, voy a tener 10 protones, por lo tanto 10 electrones, ¿no? Esto es parte de la estructura de la naturaleza, que es algo muy loco. No sabemos por qué sucede, ¿no? No sabemos, pero sí sabemos, en este caso, cómo funciona y cómo se relaciona. Eso es lo más interesante. Ahora bien, si nosotros queremos ver los átomos y queremos entender esto de cómo funciona, no tanto explicarnos así cómo surgen y todo, porque estamos, digamos, la física teórica ha estado por llegar a casi descifrar cómo inició la materia, ¿no? Digamos a microsegundos, es decir, a partir del Big Bang, que también es una teoría, a partir del Big Bang surgió la materia y se fue enfriando y luego fue bajando el color y el calor, perdón, y se fusionaron núcleos y luego otros explotaron, en fin. Pero para poder entender eso tenemos que hacer modelos. Entonces, por ejemplo, este modelo, el modelo de Thomson, ajá, este modelo surge casi a finales del siglo XIX, ¿no? Y a principios del siglo XX. Entonces, este modelo nos ayuda a entender, por ejemplo, o nos ayudó a entender, por ejemplo, los fenómenos como la luz. Entonces decía, por ejemplo, Thomson que la luz podía moverse como onda electromagnética o como corpúsculo, ¿no? Un poco en este sentido. Y entonces este era su modelo de un átomo. Luego está el modelo de Bohr, ¿no? El modelo de Bohr nos ayuda a entender un poco cómo funcionan, pero a nivel energético, es decir, yo aquí tengo 1, 2, vamos a tener 7 niveles y cada nivel le va a corresponder, en este caso, un periodo en la tabla periódica, en fin. Entonces, obviamente, este es muy didáctico porque nos ayuda a ver, ¿no? Aquí cómo giran los electrones y todo. Pero el modelo de Rutherford da un paso en adelante y entonces este nos dice pues también que esto se está en constante movimiento, es decir, que esto no es estático, sino que eso está en constante movimiento y en estado siempre de alteración. Entonces, por ejemplo, algo que sabemos es que, por ejemplo, aquí tenemos los electrones, aquí, y decíamos que los electrones no están quietos. Los electrones pueden estar girando en esta órbita, pero el que está aquí en esta órbita brinca acá, y entonces este brinca para acá, y este brinca para acá, pero este brinca para acá, en fin. Pero el chiste es que siempre están en un proceso de equilibrio, ¿no? Y un equilibrio. Y entonces, nosotros podemos saber, en este caso, y que ya se los había comentado, podemos saber, en este caso, cuándo va a brincar, ¿no? Un electrón, pero no a dónde, ¿no? O podemos saber dónde va a brincar, pero no cuándo, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como principio de incertidumbre, ¿no? Que determina precisamente este hombre, Schrödinger, ¿no? Entonces, obviamente esto es muy interesante porque nos ayuda a entender, en este caso, los movimientos y algunas variables que hacen los átomos. Pero el modelo de Schrödinger se acercaría un poco más a lo que sería más la realidad, es decir, combinados ahí todos los protones y electrones y acá todos los electrones, ¿no? Un poco ahí danzando, no tanto así como están aquí, ni tan didáctico como es aquí, sino danzando ahí como una especie de círculo. Tenemos otros modelos son muchísimo más complejos. Han visto esos memes donde está un pizarrón y está lleno de fórmulas matemáticas. Bueno, ese es otro modelo, ¿no? Hay modelos que son así, que explican el funcionamiento de los átomos a partir de fórmulas matemáticas. Entonces, la idea de estos modelos es entender cómo funciona, en este caso, la materia a un nivel molecular. Ahora, nosotros tenemos aquí los electrones, tenemos aquí los protones, aquí los neutrones, pero
pero en este caso, estas son las partículas, se llaman partículas atómicas, pero podemos tener muchas más, ¿no? O sea, dentro de este universo que vemos aquí, tenemos los quarks, ¿no? Tenemos los neutrinos, ¿no? Tenemos los leptones, en fin, tenemos un montón más de subpartículas, un montón de subpartículas atómicas aquí que están rodeando. Es decir, no nada más tenemos estos tres, tenemos también un montón más de subpartículas atómicas que giran en torno. Entonces, por eso el modelo de Schrödinger, digamos, es un poquito más acertado, ¿no? Ahí. Ahora, cuando nosotros lo clasificamos, nosotros vemos estas dos cuestiones, el número de masa y el número atómico. Entonces, aquí lo explicamos mejor, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo el carbono. Y entonces en el modelo de Bohr. Y entonces aquí en el núcleo, yo tengo aquí en este caso los neutrones y en azul tengo los protones, ¿no? Ahí está. Entonces decíamos que por esta cuestión de la naturaleza, si tengo 6 protones, voy a tener 6 neutrones. Entonces, de aquí me van a salir dos conceptos. El número atómico, el número atómico, que es el que viene, o como se clasifica en la tabla periódica, el número atómico va a ser el número de protones. Entonces, por ejemplo, el carbono, ¿no? Es 6, su número atómico es 6. Pero su masa atómica es esto, ¿no? Es lo que está en el interior. Entonces, su masa atómica es la suma de protones más la suma de protones. En este caso son 12. Y vamos a tener aquí 12, ¿no? Entonces, esto me da resultado aquí. Entonces, por ejemplo, yo tengo el boro, ¿no? Y entonces su número atómico es 5. ¿Qué me diría? Que en el núcleo tengo, en este caso, 5 protones, tengo en este caso 5 neutrones y tengo, en el exterior, tengo 5 electrones, ¿no? 5 electrones ahí. Pero alguien se da cuenta de que la cuenta no es exacta porque en la tabla periódica usualmente yo tengo esto. Sería, si la masa atómica fuera totalmente lineal, pues serían 10. Pero ustedes han fijado que la mayoría de los elementos tenemos, ¿no? Que siempre tenemos decimales. O incluso en algunos elementos, ¿no? Déjenme adelantar un poquito aquí, ¿no? Y les voy a poner aquí la lupa, ¿no? Por ejemplo, aquí con estos. Por ejemplo, tenemos aquí el 77, por ejemplo, aquí en el 77. Si se fijan, ¿no? Tenemos I77 y su masa atómica es 192. Entonces, ahí como que no está checando que el doble del 77, ¿no? Sea 192. O sea, hay un desfase, ¿no? 77 y 77 serían 154 y tenemos 192, entonces tenemos como casi 30 y tantos, ¿no? Neutrones de más. ¿Por qué sucede esto? Déjenme ponerme aquí, ahora déjenme regresar. ¿Por qué sucede esto? Pues sucede, y lo vamos a ver aquí, porque tenemos unos elementos, lo que tenemos en la tabla periódica, en realidad no es el elemento que estamos viendo, sino se llaman isótopos, lo que vemos en la tabla periódica. Y vemos el isótopo, en este caso, que mayor abunda en la naturaleza. Entonces, es un concepto muy curioso y proviene de lo siguiente. Supongamos que aquí tenemos el núcleo, ¿no? Tengo 6 protones, 6 neutrones, todo ello. Pero a mí se me ocurre, ¿no? Que de repente yo altero este núcleo, ¿no? Lo puedo alterar de manera artificial, y también hay algunas alteraciones naturales. Entonces yo aquí le agrego, ¿no? Más 2 neutrones, ¿no? Ya tengo 2 neutrones más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿No? Mi número atómico, ese no se cambia, mi número atómico es 6, pero la masa atómica va a ser en este caso 6 más 2, entonces van a ser 8, ¿no? 8 y 6 en este caso, entonces ya aquí le vamos a agregar, en este caso 8, ¿no? Y entonces aquí nos va a salir 14. Entonces mi masa atómica va a ser de 14. Y entonces, obviamente, se va a llamar carbono, ¿no? Carbono 14. Es decir, este es el
un isótopo de carbono, carbono 14, y tiene es artificial y tiene una poca, bueno, hay pocos de él porque se construye a partir de radiación, entonces existe poco en la naturaleza. Entonces, vean aquí, ¿no? Si yo tengo esto me dice, en este caso, los tipos de carbono. Estos son los neutrinos de carbono, ¿no? Aquí está. No, ¿por qué me fui acá? Aquí está. Entonces, el que más abunda en la naturaleza, ¿no? Es ¿no? Este es el que tenemos en la tabla. Entonces, tengo 6 protones, 6 neutrones, 6 electrones. Entonces, me da 12, ¿no? Me da 12 aquí. Y entonces, yo lo tengo en una cantidad de 98.89, o sea, es todo lo que hay, ¿no? Por ejemplo, pero el otro, ¿no? Tenemos uno que vale 1.10, ajá, y entonces, fíjate, tiene 6 protones, pero aquí tiene más un neutrón, ¿no? Y luego tiene 6 electrones. Entonces, este es el carbono 13 y abunda en la naturaleza en 1.10%. Y luego tenemos ajá, que se vuelve radiactivo, es decir, es artificial, y entonces yo aquí tengo, ¿no? 6 protones, 8 neutrones, o sea, más 2, y 6 electrones. Y abunda en una cantidad, es un punto con, en este caso, casi 1000 ceros, ¿no? 1000 ceros para acá. Entonces, y luego un 1 hasta acá. Después de 1000 ceros, un 1 para acá. O sea, hay muy poquito, ¿no? Entonces, ahora, imagínense esto, si nosotros vemos aquí en la tabla, acá está el carbono, vemos cuál tenemos registrado, cuál nos registró la tabla periódica. Entonces aquí tenemos el carbono, es el carbono 12, ¿no? El carbono 12, 0,1.7, ¿no? Esa pequeña alteración que tenemos ahí corresponde a que este es el isótopo más común. Pero, por ejemplo, vámonos de nuevo a estos, ¿no? Por ejemplo, el 80. Entonces aquí el 80, ajá, si fuera un número que no fuera un isótopo real, por ejemplo aquí el 80, no, este sería 160, ¿no? 160, pero vemos que tenemos 200. Entonces quiere decir que yo tengo 40 neutrones, ajá, de más. Tengo 40 neutrones de más. Y entonces lo que me está diciendo esta cifra, ¿no? De el mercurio, entonces, ¿qué es el mercurio 200? ¿No? Este es el mercurio, ¿no? Mercurio 200. Entonces, ese es el que habita en la naturaleza, es el que más hay, ¿no? Muy bien. ¿Cómo ven ese asunto? ¿Alguna duda con eso? Incluso en los Simpsons, el equipo de béisbol de los Simpsons, ya ven que manejan esta cuestión de la radioactividad y todo, se llaman los isótopos, ¿no? De Springfield. Ahí. Perfecto. ¿Alguna duda con esto? Con esto de los isótopos, ¿no? Perfecto. Entonces vamos casi al final. Entonces, vean, yo aquí tengo la tabla, ¿no? La tabla periódica. Entonces, en la tabla periódica, yo me doy cuenta que tengo unos elementos aquí. Yo tengo 7, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, tengo 7, en este caso, 7, que llaman periodos. Y tengo aquí, estos se llaman familias, ¿no? Pero, en este caso, lo que yo voy construyendo aquí es lo siguiente. ¿Por qué salen eso? ¿Por qué salen estos grupos? Pues salen de aquí, ¿no? En el modelo de Bohr, también nos ayuda a entender, por ejemplo, los niveles de energía. Tengo yo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles de energía. Cada nivel de energía recibe el nombre de una letra, ¿no? K, L, M, N, O, P, Q. Ojo, porque esto se los preguntan mucho en su examen. Mucho, mucho, mucho. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estos niveles? Porque cada nivel de energía recibe un número máximo de electrones. Entonces, este recibe máximo 2, este 8, este 18, este 32, este 18, este 8 y este 2, ¿no? Es el número máximo de electrones que tenemos. Entonces, si nosotros hacemos esta suma, por ejemplo, aquí del 2, 8, 18, 32, 18, 8, nos da 88. 88. ¿Y cuál sería en este caso el elemento 88? Lo buscamos aquí en la tabla, ¿no? Y nos damos cuenta que es el
Aquí está, el 88 es el radio. Y entonces, por eso, cuando Marie Curie, ¿no? Pierre Curie, pero sobre todo Marie Curie, ¿no? Se pone a trabajar con el núcleo, en este caso del radio, ¿no? Altera el número de neutrones, o sea, hace un isótopo de radio, y entonces el radio comienza a descomponerse, es decir, se vuelve inestable, ¿no? Y al volverse inestable, se comienza a desintegrar. Entonces aquí el radio se comienza a activar. Entonces por eso viene la palabra, ¿no? Radio, ¿no? Activo. ¿Por qué? Pues porque está activándose. Entonces este se va a ir desintegrando poco a poco porque tiene tantos, en este caso, tantos neutrones de más que pues no los puede soportar. Nosotros tienen que expulsarlos, pero no los va a expulsar así botando el neutrón, no, los va a expulsar a través de rayos alfa, ¿no? Rayos alfa, rayos beta y rayos gamma, ¿no? Los va expulsando. Eso es prácticamente lo que nosotros conocemos como radioactividad. Y cuando nosotros vemos la tabla periódica, esta es la periodicidad. Entonces sabemos, en este caso, en un átomo, cuántos niveles de energía tiene, ¿no? Según en el lugar en el que estén puestos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí, por ejemplo, el osmio, ¿no? Yo sé que está en el lugar 6, ¿no? Es decir, tiene 6 niveles de electrones, ¿no? O ¿no? Este tiene 7. Y estos que tenemos aquí, ¿no? Estos de acá abajo son, en este caso, elementos artificiales. Dejen ponerle aquí la lupa. Son elementos artificiales. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo el 56, ajá, pero del 56 luego yo brinco al 71, si se fijan aquí. Bueno, y aquí seguimos, estos siguen acá, es decir, son alteraciones de ¿no? Y son, en este caso, otros isótopos. Igual el radio, ¿no? Está aquí el 88 y después acá está el 89 y acá se van alterando, es decir, son elementos artificiales. Estos son naturales, ¿no? Y estos son artificiales, es decir, son prácticamente isótopos del radio o isótopos del bario. Perfecto. Muy bien, ¿alguna duda con estos? ¿No queda duda con estos elementos? ¿No? Perfecto. Entonces, aquí, déjenme ver, creo que si nos da un poquito de tiempo. Solamente aquí, esto, ¿no? Bueno, aquí, ¿cómo tenemos la composición? Déjenme borrarle aquí. ¿No? Aquí con este azul. Perfecto. Entonces, obviamente aquí nosotros tenemos una serie de combinaciones. Entonces, nada más para que no se nos olvide. Entonces, se llaman grupos o familias cuando están así. Porque, ojo, porque también es pregunta examen. Entonces, cuando están así, ajá, cuando estos se llaman grupos y familias. Estos, ya los vimos, son los niveles de energía y se llaman periodos. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Pero lo segundo, más importante, es esto, ¿no? ¿Por qué están así? Ahora, nosotros tenemos, déjame poner aquí la pluma, ajá, aquí. Todos estos que están aquí en azul, ajá, muy importante, todos estos en azul son los metales. Son los metales. Estos que están aquí, estos que están aquí aquí en escala, estos se llaman metaloides. Metaloides. Y todos estos que están aquí, ajá, estos que están aquí, son los no metales. Ajá. Y esta línea, esta última familia, la última familia de aquí, son, en este caso, gases, ¿no? Y este de acá también es un no metal, ¿no? El hidrógeno. Perfecto. Entonces, así están divididos, ¿no? Esto es muy, muy, muy importante. Son metales, metaloides, no metales. Y gases nobles. Muy bien, esto lo vamos a tocar mucho cuando estemos viendo la parte de las reacciones químicas. Perfecto, bueno, entonces nos quedamos hoy aquí y pues nos vemos el próximo martes. Les voy a enviar un texto que encontré muy interesante, muy padre, pero para que lo lean el fin de semana.
es acerca de, son 100 preguntas de química, pero son como de ese tipo de, uno diría, ay, qué pregunta tan boba, ¿no? O qué pregunta tan tonta. Pero no, tienen una explicación química impresionante, entonces nos aclaran mucho de esas cosas, como lo que empezábamos viendo hace 8 días, así de que por qué el cielo es azul, ¿no? ¿Por qué el agua no se quema? O sea, que uno dice, bueno, pareciera obvio. Pues no, no es tan obvio y tiene respuestas súper interesantes, o eso de por qué no podemos tocarnos, en fin, ¿no? Entonces los voy a enviar, le echan una leída el fin de semana para ver qué les parece, ¿no? Muy bien, entonces pues, nos vemos el próximo martes. Al ratito les envío la sesión y el documento este para que le echen un ojo y pueden ver los 2 primeros videos del Open Test sobre esto, ahí en química. Profe, ¿cree que pueda subir la clase a YouTube, por Sí, favor? sí, 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 hoy la subo. Sí, sí, sí. Ahorita terminando la subo, no hay problema. Sí, ¿No? bueno, adiós, profe. Sale, que les vaya muy bien. Tenga muy buena Bye. tarde. Igual. Bye bye. Adiós. Que tenga muy bien, Ángel. Adiós, bye bye. Ay, se cayó todo.